Buenas, sean todos bienvenidos a esta cuarta clase de la conferencia Disfruta la libertad que tienes en Cristo. Y bueno, el texto que me voy a basar hoy, que vamos a ir estudiando expositivamente y bueno, pidiendo la ayuda de Dios para que nos dé el entendimiento a cada uno de nosotros. Vamos a estudiar entonces Gálatas 5, 1 al 6. Y bueno, les voy a leer con una versión que tengo yo. Después, bueno, ustedes pueden leer ahí también siguiéndome con la versión que tengan. Pero bueno, vamos a leer entonces. Gálatas 5, 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí, Señor. Queremos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para decirnos, a lo que la palabra dice, Señor. Porque sabemos que la palabra es viva y eficaz, Señor, que es capaz de cortar y discernir cada pensamiento que tenemos, Señor, y mostrarnos la realidad. Señor, queremos por fe y por el Espíritu aceptar lo que tú nos estás mostrando en la Escritura, porque tu Escritura revela la verdad a nuestra conciencia y nosotros tenemos que responder por fe, afirmativamente, de acuerdo a lo que la Biblia demanda de nosotros, Señor. Y aquí esta palabra va a estar expuesta, Señor, y nosotros estamos, Señor, ante esta palabra, ante esta espada, Señor, y queremos responder consecuentemente a lo que ella dice. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy entonces se dará la cuarta clase de la conferencia Disfruta tu libertad que tienes en Cristo. Disfruta tu libertad que tienes en Cristo. No es una redundancia decir disfruta la libertad. Claro que si vos estás libre de algo malo, claro que vas a estar disfrutando porque ya no estás más en eso malo que te oprimía. ¿Y por qué entonces digo disfruta la libertad? Si ya es obvio que vas a estar disfrutando la libertad. ¿Por qué es este título que yo le estoy diciendo en toda esta conferencia? ¿Por qué disfrutar esto? ¿Por qué yo les digo? ¿No es obvio que la libertad es disfrutable? Lo es obvio. Pero igualmente debo decirlo, debo enseñarlo así, pues hay muchos cristianos, en muchos lugares, en muchas iglesias, que siendo libres no se apropian de esa libertad, no disciernen lo que es esa libertad y por lo tanto no disfrutan la realidad de que son libres. Y esto era el problema de los hermanos de Galacia. Todo el libro de la carta, todo el contexto de esta carta a los Gálatas era este problema. Ellos no se apropiaban de la realidad que eran libres en Cristo y por lo tanto no disfrutaban esa realidad. Resumidamente les voy a decir qué es esta libertad que estuvimos viendo en las clases pasadas, pero la libertad es que Dios, por medio de Jesucristo en la cruz, te libera de esa opresión que era el pecado, la muerte, la ley que te condenaba y todo lo malo. Te libera Cristo para luego llevarte a una nueva vida, un régimen nuevo del Espíritu, donde vos andás ya no más preocupado, porque ya sabes que la ley, la muerte, ya no incide más para vos. Vos ya estás libre para vivir en Cristo, para tener la vida de Cristo en vos. Y para estar en un lugar donde Dios te da su gracia para hacer todas las cosas, pero de regalo. Esa es la realidad que vos estás disfrutando, todo de gracia, respirás la gracia. Ya no más
tenés que pagarle a Dios en tu mente para que Dios te haga permitir vivir aquí. Ya no pagas más para respirar. Nunca pagaste realmente, porque a Dios nadie le hace deudor de algo. A Dios nadie le compra para vivir en algo bueno en su vida, en las cosas de Dios. A Dios nadie le compró jamás, pero la mente de algunos esclavos creen que tienen que comprar a Dios. Pero no, los de Galacia tenían que saber que Dios les sacó de esa opresión, de pagar una esclavitud encima, en su mente, para vivir de gracia en la vida cristiana, no por obras de la ley, sino porque Dios le da todo, le da la vida del Hijo de Dios para que viva su vida cristiana de gracia. Es por fe, para que no sea por obras, por eso es de gracia. La fe y las obras son como el agua y el aceite, no se mezclan, pero la fe y la gracia sí trabajan juntas. Entonces, vamos a ir explicando mejor esto. Yo les estuve diciendo que hay muchos cristianos que se esclavizan, se autoesclavizan, siendo libres ya. ¿Por qué? Todavía tienen la conciencia de que están todavía en la opresión, bajo la ley, donde tienen que obrar para pensar que recién son aceptos así si obran para Dios. No, ya están libres, ya no están más esclavos. Ellos pueden obrar tranquilamente porque Dios ya le ve aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Y los hermanos de Galacia, quiero que entiendan en esta predicación, no entendían que eran libres. Y por eso no es una redundancia decir disfruta tu libertad, porque hay muchos que no disfrutan la realidad de que son libres. Un ejemplo, una persona vivía en un país, no sé, ponele un lugar allá de África, donde había, soldados que controlaban todo, y en una dictadura. Ponele que una persona vivía en ese país, donde a un cierto horario de noche los soldados salían y si veían a una persona en la calle lo ponían preso. Allá en Montevideo pasó eso hace unos años, la dictadura se llamaba eso, que si veían a una persona andando a un cierto horario, no sé, a las 8 de la noche, le llevaban preso. Bueno, esta persona vivía en un país así. A un cierto horario de noche había toque de queda y los soldados arrestaban si veían a cualquier persona por esas horas. Poner hasta las 6 de la mañana, no sé hasta qué hora. Sin embargo, esta persona de vivir allí se fue a otro país. Ponerle que se fue a Brasil, como una hermana que hace poco se fue a Brasil. Se fue y viajó a otro país, no sé cómo, tomó un ómnibus, no sé, un avión, si tiene un poco más de plata, y viajó a Brasil. Se acomodó ahí en un lugar, no sé, un hotel o la casa de un amigo o una casa que tenía. Se acomodó bien, luego empezó a salir de tarde, fue a pasear por la plaza. Y de repente, paseando ahí, viendo la naturaleza, viendo el sol, los pájaros cantar, etc. De repente miró su reloj y dijo, ¡no! Ya se acerca a las 8. Y salió corriendo al auto, se fue corriendo, que pasa hasta los semáforos en rojo y llega a su casa y ahí se queda tranquilo. ¿Pero por qué hizo esto si en este país no había toque de queda? Este país, ningún soldado le podría apresar a esas horas. ¿Por qué actuó así desesperadamente y lógicamente? Porque no sabía la realidad de ese país, todavía no se acostumbraba a vivir en la realidad de ese país nuevo. Así pasa con muchos cristianos hoy en día. Todo porque no aprendieron a vivir de acuerdo a la realidad nueva en que están. Le falta aprender algo muy importante. Cómo poder saber y aceptar la realidad de que son libres. Por lo tanto, no saben cómo poder disfrutar de la libertad que tienen en Cristo. De pasar a estar en Adán, en el pecado, en el diablo. Ellos pasaron a estar en Cristo. Y eso no entendían bien. Por lo tanto, había muchas consecuencias negativas y Pablo les quería ayudar, quería corregir. Y bueno, el versículo 1 que vamos a ir viendo es esto. Dice, en otra versión, dice, la Reina de las Américas, dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1.
para la libertad fue que Cristo nos liberó. Jesús nos liberó no para estar de vuelta a estar esclavizados por el pecado, esclavizados por el miedo, el temor de que Dios nos va a condenar. No, Jesús nos liberó para disfrutar. Acá dice en esta versión, dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, luego dice, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Vamos a estudiar un poquito por parte de esto. Aquí, como yo les estaba diciendo, Pablo apela a que el cristiano acepte la realidad de que es libre y que por tanto se mantenga allí en ese disfrute. Dice, permaneced firmes, estad firmes por lo tanto, allí. Y vemos que esto es el contexto de toda la carta. Solo un pasaje les voy a decir, clarito, que les va a despejar un poco la mente y les va a hacer entender. Gálatas 2, 3 al 4, Pablo nos está diciendo, no precisan buscar, Pablo nos está diciendo que unos espías entraron secretamente a escondidas, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Habían unos judaizantes que entraron, unos que eran judíos que no querían ser libres, no tenían esa libertad, y entraron a la iglesia de estos grupos de hermanos y querían espiar, porque eran de otro lado, eran de otro país, querían espiar como intrusos, como espías, la libertad que tenían estos hermanos en Cristo Jesús. ¿Y qué hacen los espías? Buscan señales, buscan defectos, errores para luego que venga el otro país y le destruya. Pero estos espías estaban encontrando algo allí, algo para que luego decirle, ustedes no pueden ser libres y destruirles la vida de ellos en Cristo. Estos eran los espías que Pablo dice, vinieron para espiar escondidamente nuestra libertad que tenemos en Cristo. Estos eran unas personas que no querían el bien de los cristianos, sino que ellos les envidiaban a estos cristianos porque eran libres, porque disfrutaban su vida en Cristo. Y por eso inventaron excusas, mentiras, ellos, para no demostrar su envidia que tenían a esas personas, sino que se escondieron detrás de una máscara y dijeron, no, ustedes cristianos, ustedes no pueden experimentar esa libertad todavía, tienen que hacer más cosas, tienen que circuncidarse primero, tienen que seguir la observancia estricta de la ley para recién disfrutar la libertad. Eso era una mentira de ellos. Ellos querían realmente opacar la libertad de ellos porque ellos no tenían. Y como excusa inventaron algunas cosas para decirle que les faltaba algo. Ese es Gálatas 2, versículo 3 al 4. Gálatas 2, 3 al 4, el que yo les leí, que entraban y espiaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. 2, 4 al 5. Muy bien. Pero Pablo no quería, hermanos, que el disfrute de la libertad de estos hermanos sea perturbado. Por eso Gálatas 1, versículo 8 por ahí, dice que nadie os perturbe. Gálatas 1, 5 al 8 más o menos por ahí, dice que nadie os perturbe. ¿Por qué Pablo diría nadie os perturbe? Porque ellos estaban experimentando la libertad y si alguien perturba la libertad de estos hermanos, está mal y Pablo quiere decir nadie os perturbe. Además entonces, luego de decirle a la libertad Cristo nos hizo libres, hermanos, ahora dice no os sometáis otra vez a ese yugo de la esclavitud, de que alguien te diga, tenés que hacer esto para recién disfrutar tu libertad que tienes en Cristo. Primero tenés que dar diezmos, tenés que bautizarte, cuidado, si no te bautizás, no estás experimentando la libertad que tienes en Cristo. Tienes que hacer esto y esto, para recién experimentar la libertad que tienes en Cristo. Te decían esto, para sacar la libertad. Muchos son así, pero Pablo dice, en la segunda parte de este versículo 1, dice, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces Pablo aquí les urge a que no vuelvan a estar viviendo como esclavos. Dice, no os sometáis de vuelta otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir aquí? Que antes
En el Antiguo Testamento se podría interpretar que los creyentes del Antiguo Testamento no vivían la vida cristiana como ahora nosotros podemos vivir, pues no tenían el poder del Espíritu, no tenían el conocimiento mayor de la obra consumada de Cristo en la cruz, y ellos estaban en un régimen viejo de la letra. Por lo tanto, vivían como todavía siendo niños que recién cuando sean adultos, recién cuando pase la obra de Cristo en la cruz, podían experimentar mayor libertad en Cristo. Ellos estaban en el régimen viejo. Podría estar refiriéndose a eso aquí cuando dice: no volváis de vuelta al yugo de esclavitud, no vuelvan a vivir como antes de Cristo, que venga la cruz. Pero se refiere también a los que no eran creyentes, sean judíos o gentiles, que vivían esclavos al pecado sin poder para vencer a eso. Ya sea judío o gentil, todos eran esclavos a la ley que dictaba su conciencia, que decía que estaba mal cuando hacían algo. Entonces ellos se esclavizaban porque no podían vencer a eso. Porque la conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, aquí Pablo se puede referir a estas dos cosas. Uno, que el yugo de la esclavitud era estar en ese régimen viejo donde no había el poder del Espíritu para ayudarles a comprender y hacer los mandamientos de Dios. Y también se refiere a todos, sean creyentes o incrédulos, que no podían vencer, como ahora sí podemos vencer, al poder del pecado y a vivir por el poder del Espíritu. En suma, aquí Pablo, cuando dice no volváis a estar bajo el yugo de esclavitud, estaba diciendo que no volváis a depender por sus propias fuerzas en su vida. No volváis a ser esclavos a ese viejo régimen, a ese pecado. Por tanto, se puede decir aquí, se deduce de aquí, que Pablo está consciente de que habían cristianos, aún en esta época, que estaban actuando por sus propias fuerzas y no por el poder liberador del Espíritu que viene por fe en la justicia del Hijo de Dios, que hizo una obra consumada en la cruz. Pablo está al tanto, consciente de que ellos, algunos, están actuando por sus propias fuerzas y por temor a ser condenados actúan, consciente o inconscientemente. Es como que si alguien le apunta con un revólver y le dice: hace esto, entonces ellos por temor hacen las cosas. Esto era lo que pasaba con los de Galacia. Pablo está al tanto de esto y ellos actuaban por temor a ser condenados. Y esto era esta era la arma que usaban los judaizantes, el temor. Cuidado, si no cumplís los mandamientos, si no te circuncidas, cuidado. Es como un autor dijo, que ellos pensaban, los Galacias también, porque fueron influenciados por ellos, pensaban que Cristo era como un albañil, que Cristo construyó así, por la obra de la cruz, un plan, y luego cada uno tenía que seguir la obra, como siguiendo a Moisés, siguiendo la ley de Moisés. Y que Cristo fue simplemente un albañil que comenzó algo, nomás nosotros tenemos que terminar la obra con la herramienta de Moisés, la ley. Pero no, Jesús terminó todo, el comienzo hasta el final. La vida de Cristo es todo. No podemos sacar a Cristo de allí. Ya estamos perfectos en Él, ya estamos completos. Entonces, todo esto el pensamiento de querer volverse al yugo de esclavitud, que Pablo dice que no lo hagan, todo esto viene por no apropiarse de la realidad de que son libres en Cristo Jesús. De ahí que Pablo quiera que ellos entiendan el no rotundo a la esclavitud. No dice vuelvas otra vez al yugo de esclavitud. Pablo quiere que ellos entiendan el no rotundo, que al final es lo mismo que el sí rotundo a la libertad. Como dijo al comienzo, ested firmes en la libertad. Y que en suma es entonces estar firmes en la libertad. El no rotundo a la esclavitud y el sí rotundo a la libertad. Eso es estar firmes. Y vamos a ir entendiendo más. Hay una música que no cantamos hoy, pero que dice: no vuelvo atrás, dejo al mundo y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No quiero cantar ahora, hermano. Pero tenemos que entender esta música.
realmente. No vuelvo atrás, no vuelvo más al yugo de esclavitud, no vuelvo más al poder de mis propias fuerzas para obrar en Cristo. No quiero volver más a eso. Estos de Galacia tenían que aprender a cantar de corazón esta música y dar un rotundo no al mundo de la esclavitud legal, donde tenés que hacer algo para recién ser bien vistos y aceptos por el amado. No es así. Esto no es estar firmes. Hay muchos que cantan, dejo al mundo y sigo a Cristo. Legalistamente, realmente no están encima disfrutando la libertad que tienen en Cristo, sino que están siendo perturbados por otros judaizantes y ellos se dejan perturbar. Muchos hoy, por muchos lugares, van a la iglesia para simplemente calmar sus conciencias de que están siendo dominados por el pecado, de que están siendo esclavos de la ley. Y van a la iglesia para calmar sus conciencias. Muchos otros oran todo el rato, y de manera perturbada para que Dios les perdone los pecados. Y como Martín Lutero, pasan delante del Papa, delante que le controla, pasan a orar en la confesión y pasan orando 2 horas. Lutero dice que hacía que haga una fila más o menos detrás de él, porque él pasaba 2 horas confesando sus pecados y cuando salía, dice, estaba caminando y se recordaba un pecado más y volvía entonces. Oh, me olvidé de decir este pecado que también hice hace 2 minutos atrás cuando comí demasiado la comida. Muchas cosas así, muchos cristianos están viviendo esclavizados. Pasan horas y horas. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento de la realidad. No saben lo que es la realidad. No aprendieron a vivir, a disfrutar la libertad que tienen en Cristo Jesús. Y por eso, este confesamiento al sacerdote que oran, porque ni oran a Dios, y ni les llega estas oraciones a Dios, porque oran a otro Dios, no al de la realidad. Porque no saben vivir, disfrutar la verdadera libertad. No saben que la libertad se vive de regalo. Es por fe para que sea por gracia. Por eso es libertad. ¿Libertad de qué? De las fuerzas personales para vivir la vida cristiana. Eso es la libertad. Y luego Pablo, en el versículo 2, les va a reprender con otro argumento. Veamos lo que dice la palabra viva y eficaz de Dios. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 2. ¿De algo os aprovechará Cristo? ¿Les aprovechará un poquito? Si se circuncidan, de nada, ni un poquito les aprovechará Cristo. Como que Pablo les dice, ahora les explico lo que es la circuncisión, un poquito. Como que Pablo dice, quieren volver a justificarse ante Dios, quieren volver a obrar para que Dios les vea bien, quieren seguir la ley para recién ser justificados, quieren vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Entonces, no estarán usando los beneficios, no estarán aprovechando los beneficios de la vida de Cristo en ustedes, la cual se vive por fe. Y entonces no vivirán por fe así la libertad con que Cristo les hizo libre. Y no aprovecharán de esa libertad, no aprovecharán de la libertad con que Cristo os hizo libres. Aunque cumplan este mandamiento, que era ser circuncidados para recién entrar en la nación judía, que ahora ni valía más ese mandamiento, no era necesario. Aunque cumplan ese mandamiento muy importante en sus propias fuerzas, en sus vidas, para ser bien visto por Dios, Pablo les dice, estarían desaprovechando la gran gracia poderosa y liberadora de Cristo. Y ahora en el versículo 3 amplifica su argumento anterior, diciendo, y otra vez dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si vos querés circuncidarte, mira, estás obligado no solo a esto, estás obligado a cumplir toda la ley, todos los mandamientos.
Estás obligado a ser perfecto. Si quieres justificarte delante de Dios por la ley. No sé si vieron en las películas o en historias de Hércules sobre que hay una bestia que tiene muchas... Bueno, primero tiene una cabeza nomás y Hércules tiene que matarle y le saca la cabeza, una cabeza con la espada y crecen dos. Le saca las dos cabezas y crecen cuatro. Le saca una cabeza que se multiplican por dos. Y así multiplica cabezas y es mucho más imposible matar a la bestia. Así como esto Pablo está diciendo, quieren circuncidarse, quieren matar la cabeza de ese dragón y vencer y ser bien vistos por Dios. Mirá que se crecen dos en su lugar. Se crecen más. Es imposible por sus propias fuerzas ser aceptos delante de Dios. Pablo les dice esto. Por ejemplo, otra ilustración que puedo dar es que si uno va a la iglesia y se le saca un espíritu malo sin ser convertido, luego sale y otros 7 van peores y se meten en ese hombre. Y luego viene y si sale, se le limpia, se va. Otros 14 espíritus peores vienen. Es imposible vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Hay que atacar a la raíz, hay que aprender cómo vivir, cómo disfrutar la vida en Cristo Jesús. Pablo como que le dice, espero que tengan en cuenta su fórmula que formularon para vivir la vida cristiana. Miren cómo ustedes están pensando. Ustedes están pensando que tienen que una obrita hacerla bien para que Dios la acepte. Pero si es así su fórmula para vivir la vida cristiana, no solo deberían cumplir esa ley, sino todas. Están obligados no solo a circuncidarse, sino el de cumplir toda la ley, si así es su entendimiento de cómo ser vistos bien por Dios. Con esto, Pablo da a entender que ellos no actuaban cabalmente. No se pusieron nunca a pensar realmente que tienen que cumplir todo. Y además también entonces les da a entender que tenían que pensar todo y no pensaban las últimas consecuencias. Pues si tengo que cumplir toda la ley, entonces es imposible, yo no puedo. Pero igual se metieron en ese bucle y no podían salir. No tenían entonces seguridad, paz, nunca. No tenían la libertad de conciencia. Porque siempre tenían que hacer algo más para ser perfectos. Se crecía otra cabeza de Hércules para contra ellos. Y Pablo les dice esto. Miren, si es así su razonamiento, ustedes cómo vivir la vida cristiana, miren que son todos los mandamientos. Y ellos inconscientemente o conscientemente sabían. Y por eso nunca tenían limpia la conciencia si no cumplían las leyes. Por ejemplo, había unos asesinos de la Mossad que querían vengarse porque le mataron a muchos israelitas. Los asesinos de la Mossad vinieron a un lugar y vieron, querían dormir en su local. Y uno vio que estaba prendida la luz de su local. Entonces dijo a los otros, porque él era experto en bombas, dijo, mirá que yo no dejé prendida la luz. Yo creo que alguien puso bombas allí. Así que yo voy a ir, como soy experto en bombas, voy a desarmar. Y el otro compañero asesino de la Mossad le dijo, bueno, ten suerte. Y entonces este dijo, yo no necesito de suerte. No es cuestión de suerte, le dijo. No es cuestión de suerte. Entonces desarmó una bomba, desarmó dos, desarmó tres, estudió diligentemente dónde podría estar la otra, desarmó. Vio también, iba a caminar así y vio un hilito así, que si pasaba con el pie, ¡boom!, explotaba en 1000 pedazos. Entonces, hizo todo, diligentemente encontró todo y dijo, se pasó un pañuelo, dijo, ya está. Fue a abrir la heladera para comer algo, ¡boom!, explotó en 1000 pedazos. Es cierto que no es cuestión de suerte, para vivir a veces tenés que saber todas las cosas, tenés que entender cómo, tenés que estudiar, tenés que hacer muchas cosas para poder vivir aquí en la vida, para tener un máster, un degree, como dicen,
PhD, como dicen los norteamericanos, un doctorado, tenés que estudiar todo. Pero necesitas algo más que tus esfuerzos, tus estudios personales para ser bien aceptos delante de Dios. No es cuestión de suerte para ser mejor, llevar una vida moral, pero eso no te alcanza para ser bien aceptos delante de Dios. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas tener a Cristo viviendo por fe en tu vida. Y Pablo les quiere mostrar este gran error de ellos. La incompetencia, la incapacidad que tienen para cumplir la ley, toda la ley. Y por eso el versículo 4 les ataca la raíz, diciendo, versículo 4, capítulo 5, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La Vulgata Latina, leyendo un comentario de Lutero, traduce, de Cristo os desligasteis, traduce, de Cristo estáis vacíos, vacíos. Así es, hermano. Estos hermanos de Galacia, como muchas personas creyentes en la iglesia, están vacíos de Gálatas 2:20. Dicen, Gálatas 2:20 dice que Cristo vive por la fe en la obra de Cristo, en ellos. Pero ellos están vacíos y no están viviendo por fe la realidad. Por lo tanto, Cristo es desaprovechado, como leímos en el versículo, en el 2. Ellos se separaron de Cristo en el sentido de que ya no aprovechaban de la gracia de Cristo, de la libertad para vivir sus vidas cristianas solamente por la fe, y Cristo obraría maravillas en ellos por el Espíritu. Estos son los que por la ley se justifican, como dice aquí, de Cristo os llegaste y los que por la ley os justificáis. Estos son los que por la ley se justifican, aunque ya están justificados por Cristo cuando se convirtieron para siempre. Pero no viven esta realidad. Estos no viven la libertad, sino que se autoesclavizan. Y estos son los que cayeron de la gracia. Como dice, de la gracia habéis caído. Aunque están en la gracia de una vez por todas, están en Cristo y nunca más salen de allí. Pero lo ignoran. Entonces, Pablo los dice que ellos cayeron de disfrutar esta gracia. Una cosa es tener la gracia, estar en la gracia, pero otra cosa es saber realmente que lo tenés, disfrutar realmente esa gracia. Pablo le habla aquí a creyentes que no llegaron a entender lo que es esta gloriosa libertad. Como veremos, Pablo lo entendía y otros también, pero estos no. Les habla a inmaduros que todavía les faltaba crecer en esa área, en ese entendimiento más importante, es la área más importante del cristianismo. Antes ellos experimentaban algo de esa gracia porque eran cristianos, pero nunca llegaron a entender la realidad de cómo estar firmes en esa gracia. Y no entendían como Pablo entonces, como Pablo lo hacía y como Pablo nunca quería volver al yugo. Y ellos no entendían cómo salir de ese yugo. Y vamos a entonces explicar la característica de estos hermanos que todavía no crecieron en esta área. Ellos, una característica nomás, no se dan cuenta rápidamente o eficazmente que sí pueden vencer al pecado siempre. Pues dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos hermanos, por lo tanto, actúan, pero no por fe en que están con Cristo y que Cristo es poderoso para hacerles vencer. No. Por eso ellos toman muchas medidas para frenar el pecado, medidas que no les sirven. Por ejemplo, yo cuando estaba en Montevideo, en Artigas, yo salgo a caminar y veo que la intendencia o los lugares ponen franjas amarillas en lugares donde hay para hacer ejercicios físicos. Sin embargo, pues pasas un tiempo más y esas franjas amarillas son dejadas a un lado y gente igual hace ejercicios. Y estos cristianos no entendían que igualmente que pongan una franja amarilla y que digas, no voy a hacer ejercicio ahí. No entendían que el poder de la carne es encima encendida por esa ley. Y va, saca el coso y hace ejercicio igual. Cuenta uno que uno puso una vidriera y había comercio ahí en la casa y puso una vidriera así que para que todos vean el comercio que había allí. Y uno le recomendó, le dijo, poné
no tiren piedra acá porque te pueden tirar la piedra. Y puso, ¿para qué puso? Al otro día todos tiraron piedra ahí. Eso es lo que hace la ley. Hay otro caso, y esto no entendían que no hay que tomar medidas sin el poder de Dios. Hay muchos que quieren frenar el pecado. Estos son hermanos que quieren frenar el poder del pecado. Toman medidas que no les sirven. Por ejemplo, Crisóstomo es uno de la iglesia muy conocido, que él tenía tentaciones por, alumnas, hermanas, cuando él predicaba, cuando él daba clases. Entonces lo que hizo, se castró. Pero ¿realmente le sirve de algo esta medida que hizo? ¿Tomó? No, porque está en los pensamientos la cuestión. No en lo externo, no en las medidas, sino está en si tiene fe que Dios le puede dar poder para vencer al pecado. Y Pablo entendía esto. Pablo no era como estas clases de cristianos que no crecieron en esta área. Pablo y otros cristianos que ahora existen y que maduraron en esta área, ya no pasan de nuevo a esta área porque ya maduraron. Es imposible desmadurar en algo. Y estos hermanos entonces, como Pablo, no obran para justificarse, sino obran por consecuencia del obrar del Espíritu. Pues saben que el Espíritu obra solamente por la fe. Y esto entendieron, esto maduraron en esta área. El Espíritu obra por la fe en la libertad con que Cristo los hizo libres y obra para darles poder para vencer a todo y a disfrutar la realidad. De ahí que versículo 5 de capítulo 5 diga, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Aquí Pablo se pone también ahí, yo no. Y nosotros los cristianos normales, los cristianos no somos, que maduramos esta área, no somos como ustedes, prácticamente diciendo. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Los cristianos consecuentes como Pablo no se desligan de Cristo, no desaprovechan de Cristo. Cuando estaba en mi facultad y leí este versículo, yo me regocijé porque sabía, leyendo este versículo, que no está en mí el obrar algo para recién tener seguridad de que soy hijo de Dios, de que soy acepto y de que puedo obrar poderosamente. Me regocijé antes de ir a la iglesia, leía este versículo y decía, wow, esto es así, qué grandioso versículo. Está clarito aquí. Este versículo expresa claramente que nuestra seguridad no se encuentra en nuestras obras religiosas. Nuestra seguridad de ser acepto o de obrar bien para Dios no se encuentra en nuestras obras religiosas meritorias, sino por fe, por el Espíritu que proviene de la fe. Algunos traducen aquí como, pues nosotros por el Espíritu que proviene de la fe, dice, aguardamos la esperanza de justicia. Entonces, el Espíritu, la fe, nos da la seguridad siempre que seremos considerados justos en aquel día cuando se nos juzgue en el cielo. Y seremos considerados justos porque ya lo somos. Y nosotros por fe sabemos eso ya. No porque nosotros obramos algo. Eso, tu obra es trapo de inmundicia. No vas a tener seguridad en tu vida cristiana. Si te miras a ver si obré bien hoy para estar bien delante de Dios. Pablo sabe que él es imperfecto. Pablo sabe, nosotros lo que entendemos esta verdad, sabemos que somos imperfectos y nunca por nuestras obras vamos a tener seguridad o obrar bien para Dios. Pablo sabe, por ejemplo, que es imperfecto y solo por fe obtiene la seguridad y no por lo que él hace en su vida o lo que hará en su vida cristiana. Por ejemplo, él dijo en 2 Corintios 4:4, él dijo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado delante de Dios, pues sabía que Dios encuentra defectos hasta en las estrellas. Él está diciendo que aunque de nada tengo mala conciencia, pues él hace todas las cosas bien y su conciencia le dice que hizo bien y si no hizo algo bien, Dios pide perdón y Dios le perdona, entonces su conciencia está bien. Dice, igualmente no por eso, aunque mi conciencia me diga que estoy bien, no por eso no soy
perfecto prácticamente, está diciendo. No por eso soy justificado delante de Dios, pues sabía que Dios ve defectos aún en las estrellas y aún su conciencia no funciona tan bien como el ojo escudriñador de Dios, que encuentra defecto en todo. Salmo 143:2 dice, no se justificará delante de ti ningún siervo. Nadie se justificará delante de Dios. Él encuentra errores en cada obra, aún de cristianos. En la obra que hizo supuestamente bien, Dios encuentra defecto porque la carne está allí. Dios encuentra defecto en todo, hermano. Pero por eso Pablo no tenía su seguridad, no apostaba su seguridad, como en el juego de póker, no apostaba su seguridad en que él podía obrar bien para ser acepto delante de Dios. Al contrario, sabía que ahí estaba frito si apostaba. Él creía en la obra de Cristo en la cruz para vivir la vida cristiana. Entonces, ¿por qué Pablo dice que solo por fe hay seguridad en la vida cristiana? Y Pablo va a explicar más en este versículo 6, todo esto. Dice, versículo 6 del capítulo 5, ¿por qué solo por la fe hay seguridad? Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Veamos bien esto. Estando en la libertad de Cristo, como dice aquí, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, pero en Cristo Jesús, estando en esa libertad de Cristo, Gálatas 2:20, Cristo vive por la fe en Cristo, todo es eso, estar en la libertad con Cristo nos hizo libres. Estando en la libertad de Cristo, somos libres de todo, somos libres aún de nuestras obras. Ya estamos sentados en los lugares celestiales aceptos en Cristo, ya somos libres, ya disfrutamos, ya estamos en la gracia. Nada nos puede condenar. Por eso Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni esta obra, ni la incircuncisión, ni el no hacer este mandamiento vale algo. Esta libertad era, hermanos, la libertad que Cristo quiere. Y que los judaizantes estaban espiando para que ellos no disfruten la libertad. Gálatas 2:4-5. Entonces, Pablo dice que no tiene valor las obras delante de Cristo. Si te querés justificar, si querés tener seguridad en tu vida cristiana, no vale de nada eso. Gálatas 6:14 va a decir que el mundo me es crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, en la cruz de Cristo, Dios ya te mató al mundo. Ya no vivís más en este mundo, vivís en el mundo celestial, como dice Colosenses 2:20. Y Pablo le exhorta a los de Colosas, porque no era cosa igual, no era cosa distinta a lo que estaba pasando a los de Gálatas con lo que estaba pasando a los colosenses. En un tiempo relativamente contemporáneo, también los de Colosas tenían este problema, y también hoy en día muchas iglesias tienen este problema, pues es un problema común. La iglesia de Colosas, como estaba diciendo, también creían que debían tener conocimientos elevados para ser perfectos. Tenían que cumplir los mandamientos, tenían que cuidarse de otros mandamientos para llegar a la perfección. Pero Pablo le dice, ustedes que murieron para el mundo y para los rudimentos del mundo, como si vivieses en el mundo, os metéis a preceptos de vuelta. Como si de ello dependiera tu vida completa en Cristo. No, ya sos completo. Pablo quería que ellos vivan la realidad. Y esta libertad era espiada por los judaizantes. Como dije, en un tiempo contemporáneo pasaba con los de Colosas también. En un tiempo relativamente contemporáneo. Y bueno, Pablo acá está diciendo, ni tengo que hacer algo para ser justificado, y ni el no hacer ninguna obra. Lo único que vale es la fe, dice que obra por el amor. Y aquí Pablo sabe que alguno podría objetarle. Por eso dice la fe que obra por el amor. Uno podría levantarse de allí, Pablo sabía claritamente, pues él estaba hablando de este problema a estos hermanos. Pablo sabía que uno podría levantarse y decir, ¿puedo pecar entonces libremente? Total, estoy libre en Cristo. Pablo diría no. Solo uno que no entiende como los de Galacia objetaría a estos escritos de Pablo con esta pregunta. Pablo, por lo tanto, en cambio,
Pablo le da vuelta a la tortilla y le dice, yo obro, sí, pero es por la fe, dice, si no la fe vale en Cristo Jesús, en esta vida celestial, en esta libertad, vale la fe, que sí obra, claro, pero por el amor, le dice, no por temor prácticamente le podría decir, no por obligación, sino de corazón, porque tenés amor. Y sabemos que el amor es el fruto del Espíritu, y sabemos que el Espíritu proviene de la fe, como dijo acá, y como dice Gálatas 3:5. Es todo por fe, y es una fe, y es una obra por convicción de corazón. El amor fue derramado en nuestro corazón, es por el Espíritu, dice Romanos 5. Por convicción uno obra, y los de Galacia estaban actuando no por convicción, sino por temor, como dicen otros pasajes. Yo estaba en Artigas y fui a un parque allí para sacar ilustraciones de predicaciones, y de hecho aquí encontré una que les voy a decir. Yo estaba allí sentado y miré unos carruajes que pasaban la frontera de Uruguay a Brasil por el río. Era un río relativamente chico, por eso pasaban con carruaje a Brasil. Y pasaban de carruaje a carruaje, ¿no? Y el que estaba en el carruaje hace así con el látigo, con el rebenque, y en cierto tiempo baja, ¡pa!, y le pega al caballo así. Y yo pensé, ¡pa!, pobre caballo, el caballo ya está mirando de reojo cómo está dando vuelta el látigo así, ¿viste? Y ¡pac!, de repente le baja así, ¡pum! Entonces eso es lo que le hace andar, por temor anda ese caballo. Luego después vi que uno, cabalgando un caballo, por ahí cerca, frenó el caballo y le pegó así, ¡pa!, y el caballo salió corriendo para allá. Este sabía, si le pego acá, él va a ir para allá de vuelta. Entonces se bajó el caballo y hizo ¡pa!, y se fue el caballo, ¡pa, pa, pa! Estos hermanos de Galacia actuaban por temor, hermanos, así como estos caballos, pero nosotros no tenemos que actuar por temor de los judaizantes, sino por amor, que es un fruto del Espíritu que viene por la fe. No tenemos que volver de vuelta al yugo de esclavitud. ¿Conocen quién inventó la lámpara? Fue Thomas Edison. Thomas Edison, él inventó la lámpara, pero él no era muy bueno en cierto aspecto. Él era como un judaizante, como ahora les voy a decir en cierto aspecto. Thomas Edison le hizo una propuesta a Tesla, que era el que inventó la corriente alterna, muy famoso, y trabajaban juntos. Y Thomas Edison le hizo una propuesta a Tesla y le dijo, si vos me encontrás la solución a este problema, yo te voy a dar 500 verdes, $500. Si vos me encontrás la solución a este problema. Y como Tesla era un bocho, se imaginaba todo en el cerebro y después recién hacía los esquemas, Tesla se encontró la solución y le dijo, aquí está la solución. Y Thomas Edison dice, ¿vos creés que yo te iba a dar los $500? No, vos no conocés cómo son los americanos, le dijo. Después de eso, Tesla nunca más trabajó con él. Así también nosotros tenemos que hacer, al saber la esclavitud que es tener la mentalidad de ser bien vistos por Dios por nuestras obras, saber que eso es una esclavitud que no te puede tener limpia conciencia delante de Dios. Nosotros tenemos que desechar, como dice Gálatas 4, echa a la esclava y a su hijo, porque ustedes son de la libre. Nosotros tenemos que aceptar la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Y para ir terminando, Dios me pide que sí, que obre, pero es como estaba diciendo, por amor, por la fe, que es gratuita, es por gracia. Y Dios obra a mí el deseo de hacer por amor, por convicción. Pero Dios me pide que obre, sí, pero Él me da las provisiones. Uno dijo, Dios me pide que vuele, pero me da alas para volar. Ahora, para hacer un resumen para que ustedes entiendan, ¿cómo puedo usar esas alas entonces? Si Dios me pide que vuele y me da alas, ¿cómo puedo entonces usar esas alas? Si Pablo me dice que viva en libertad, disfrutando la libertad, y así venceré al pecado, ¿cómo puedo entonces disfrutar la libertad para vencer el pecado? Y aquí traje una moneda que mi padre me regaló, que es una onza. Esto vale 20 verdes. Liberty dice. Trajo de Estados Unidos, ya me dio. Este me di hace como 3 años más o menos, 4 años me diste. Yo guardé, claro. Y bueno, no te robé por las dudas. Y bueno, ¿vieron esta moneda aquí? Jesús dijo, dad al César
lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Jesús sacó una moneda. Capaz que lo saque un poco fuera de contexto, pero la enseñanza que dijo Jesús es válida para lo que le voy a decir. Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús, ¿cómo dar a Dios lo que es de Dios? Si vos me decís que tengo que dar a Dios lo que es de Dios, ¿cómo no ser como los de Galacia que no estaban dando de corazón, no estaban dando por amor, como con convicción no estaban obrando? ¿Cómo puedo? Les digo primero, antes de saber, ¿qué es lo que tengo que dar a Dios? ¿Qué es de Él? Es lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que yo tengo que dar a Dios es lo que Él me dio, lo que es de Él, lo que le pertenece a Dios. Y la vida de Cristo en nosotros le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros tenemos que obrar para Él. Pero quiero que enfoquen en esto. Cristo es de Dios, es Él. Y Él está en nosotros. Y nosotros tenemos que vivir por su vida para darle gloria a Él, para darle a Él lo que es de Él. Él es suyo. Y también sus bendiciones son de Él. Las obras que nosotros hacemos son las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y es de Él. Y nosotros tenemos que dar eso, lo que es de Dios, dar a Dios. ¿Pero cómo? Esta moneda voy a hacer que represente a lo que es de Dios y va a representar al poder del Espíritu, que es de Dios, no, el Espíritu es Dios, no, al poder de Él. Esta moneda va a representar al poder del Espíritu, que Dios me dio, que vive en mí. Cristo vive en mí por medio del Espíritu. Esta moneda va a representar eso. Y acá dice, mira, libertad. Cristo, el poder del Espíritu es libertad en nosotros. Y dice aquí, hay un esclavo acá, ponele tu nombre acá, Josías acá, esclavo narigudo, chiste. Libre, dice, liberty acá. Este es el poder del Espíritu que está acá, el corazón. Pónganle esto. Ahora, ¿cómo puedo yo usar esto en el comercio? Usar esta moneda. ¿Cómo podré comprar con esta moneda las bendiciones espirituales? Pues solo con esta moneda es que vos podés comprar las cosas espirituales. No puede ser otra moneda, tiene que ser por el Espíritu. Caín quiso comprar algo, quiso dar algo a Dios por sus propios frutos. ¿Y saben qué? Fue rechazado. En cambio, el que sacrificó el cordero fue acepto porque el cordero era de Dios. El sacrificio de Abel fue acepto porque el cordero era de él, de Dios. Por eso fue olor grato a Dios. Pero nuestras obras no lo son. Si usamos el poder del Espíritu que es de Dios para obrar y comprar, eso nos va a hacer dar a Dios y comprar efectivamente las cosas para darle a Dios, porque todo es de Él. ¿Cómo puedo entonces usar esta moneda? Por la fe, dice. Porque es de gracia, no por obras mías. Por la fe yo puedo usar. ¿Y la fe en qué? En que Dios me hizo libre. Dios me dio esto para actuar de gracia.